Gracias al Señor por estar una vez más con todos ustedes. Y bueno, hoy es lunes. Hoy creo que es 17 de... Sí, hoy es 17 de marzo del 2025. Y un saludo grande para Mía en el día de su cumpleaños. Que el Señor le conceda la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, y que el Señor cada día lo prepare para el servicio en la vida de la iglesia. A ella muchas felicidades de parte de mi esposa y mía. Bueno, gracias al Señor, gracias a Jesús por las reuniones de este fin de semana. Gracias porque estoy nuevamente en Facebook, ¿no? Salimos, después lo vamos a subir a YouTube, hermanos. Gloria en nombre del Señor. Bendiga al Señor a todos los hermanos que me conocen, a aquellos hermanos que están en las provincias, acá en la Argentina. El Señor les bendiga. Al pastor Néstor Valé, que está en Puerto Rico, el Señor también bendiga la vida de ellos, de su familia. Y bueno, y a todos los hermanos allá en el pastor Juan Tiquiboco en Bolivia, al pastor Jorge Amarra en Misiones, a Cachito Depler en el Chaco, y bueno, y a muchos hermanos que vamos a ir conociendo, que ya los conozco, pero que todavía no lo he visitado. Un abrazo para todos, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con... hoy comenzamos con un nuevo libro, ¿no? Es un libro muy hermoso, el que vamos a comenzar hoy, y es muy necesario que lo demos completo, ¿no? Creo que es uno de los libros, después del libro de Romanos, para nosotros es un libro primario, básico para la vida de la iglesia, ¿no? Y para que los hermanos puedan alcanzar a comprender los hechos, ¿no?, que ocurrieron, ¿no?, para que podamos, digamos, dilucidar, por así decirle, la verdad sobre lo que ha pasado con respecto a la vida de la iglesia, ¿no?, que es muy importante que estemos con los oídos abiertos, con el corazón dispuesto. Gloria en nombre del Señor. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote a ti, Señor, y a tu Hijo Jesucristo, en la oportunidad que tú nos das de poder predicar tu palabra. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo en tu palabra, Señor, para poder convencer a cada una de las personas que escucha, a fin de que su vida sea transformada. En el nombre de Jesús te pido tu apoyo a tu palabra y que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo. Amén. Entonces vamos a comenzar hoy con el libro de los Hechos. Este libro nosotros ya lo estamos dando en la vida de la iglesia, por supuesto. Y hemos encontrado que es un libro muy importante para que los hermanos que escuchan estos programas y que quieren realmente relacionarse con el Señor. Esta palabra está dirigida a los que aman al Señor, a los que son temerosos de Dios, a los que realmente quieren alcanzar, ¿no?, todo lo que Cristo ganó para ellos, a hermanos sinceros y a hermanos que en su corazón sufren, ¿no?, por no alcanzar todo aquello que la palabra de Dios enseña. Esta palabra está dirigida a los hermanos verdaderos, a los hermanos sinceros, a los hermanos que realmente con todo su corazón y con toda su alma aman al Señor. Para ellos está dirigido, ¿no? Después a los hermanos incrédulos, lo único que puedo decir que solamente el Espíritu Santo los puede convencer. Bueno, gracias le damos al Señor. Entonces, vamos a hacer una introducción. Y en el capítulo, vamos a empezar Lucas capítulo 13, capítulo 1, versículo 3 y 4. Me ha parecido bien a mí, habiendo investigado el curso de todas las cosas con precisión,
investigado con precisión, ¿vio? Desde el principio, ¿vio? Desde el principio. Él investigó desde el principio. Y ahí donde la iglesia tiene que investigar ahora. Tiene que ir al principio, ¿vio? Por eso Jesús siempre se presenta como el primero y como el postrero, ¿no? Él es el principio de todas las cosas, ¿no? Hablar del principio es muy importante porque en el principio se establece todo lo que tiene que seguir después, ¿no? El orden de todas las cosas se establece en el principio. El desorden viene después, pero en el principio se establece el orden, ¿no? Y bueno, y ahí donde nosotros tenemos que investigar con precisión. La iglesia tiene que ir al principio y tiene que investigar, como lo hizo Lucas, con precisión, con exactitud, las cosas como ocurrieron. Entonces vamos a poder avanzar, ¿no? Manteniendo eso que fue establecido en el principio, y porque vino un desorden que desbarató todo lo que estaba establecido en el principio, ¿no? Porque la palabra de Dios es la misma hoy, ayer y por los siglos. La palabra de Dios no cambia, ella se mantiene firme, pero los hombres cambian las cosas, ¿no? Las organizaciones religiosas cambian, se van amoldando al mundo, a lo que el mundo les exige, le pide. Pero no es así con la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos que mantener lo que fue desde el principio. Y tenemos que ver, como Lucas, tenemos que investigar con precisión, con exactitud, las cosas que han ocurrido. Y eso es lo que yo quiero compartir con la iglesia, con toda la iglesia, con todos aquellos que aman al Señor, con todos aquellos que temen a Dios. Entonces dice, me ha parecido bien a mí, habiendo investigado el curso de todas las cosas con precisión desde el principio, ¿no? ¿Y qué le pareció bien a él? Escribirte en orden muy excelente, Teófilo, para que tú puedas conocer la certeza concerniente a las palabras en que fuiste instruido. ¿Vio? Fíjese, quiero que él fue instruido, Teófilo, pero Lucas investigó desde el principio. Entonces Lucas tenía una preocupación por Teófilo. ¿Y qué le dice? ¿No? Escribirte en orden muy excelente, Teófilo, para que tú puedas conocer la certeza concerniente a la palabra en que fuiste instruido. ¿Cómo fue instruido Teófilo? No lo sé, tal vez lo averigüemos más tarde. Pero se ve que Lucas quería que Teófilo considerara, ¿no? A través de la investigación que Lucas hizo sobre lo que él fue enseñado. ¿Cómo fue enseñado él? ¿No? Que él pudiera tener la certeza que lo que él estaba, digamos, lo que él había aceptado como enseñanza sea la verdadera, tal vez. Entonces nosotros comparamos, ¿no? Hechos 1:1. Con este verso, ¿no? Con este versículo, aprendimos que notamos que Lucas escribió los dos libros. Lucas lo escribió Lucas y este también. Vamos a leer para poder ver el libro de los Hechos 1:1. Esta es una introducción nomás, hermano. En el primer tratado, Teófilo, en la primera carta, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Yo,
ahí, en la primera carta. Pero esta es la segunda, el libro de los Hechos. ¿Vio? Y entonces él fue el único escritor del Nuevo Testamento, Lucas, ¿no? Que no fue de la circuncisión. No fue de la circuncisión. Es decir, un judío. Eso lo podemos ver ahí en Colosenses, capítulo 4, de Colosenses, capítulo 4, versículo 11 al 14. Fíjese que dice ahí, hermano. Dice, Jesús, el que se llamaba justo, ¿no? Colosenses 4, 11 al 14. Jesús, el que se llamaba justo, ¿no? Y Jesús, el que se llamaba justo, que los cuales son de la circuncisión, estos son los que me ayudan en el reino y me han sido consuelo. Aquí el apóstol Pablo tendría que leer un poquito más arriba para que podamos entender. Vamos a leer del versículo 3. Orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra puerta para la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, para que lo manifieste como me conviene hablar. Andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo conviene responder a cada uno. Todos mis negocios os hará saber Tichico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual os he enviado a esto mismo para que entiendan vuestros negocios y consuele vuestros corazones. Oh Onésimo, amado y fiel hermano, el cual es de vosotros. Todo lo que acá pasa os hará saber. Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús, el que se llamaba justo, no se está refiriendo al Señor Jesús, sino a un hermano. Y Jesús, el que se llamaba justo, los cuales son de la circuncisión. Estos son de la circuncisión, eran judíos. Los cuales son de la circuncisión. Estos son los que me ayudan en el reino de Dios y me han sido consuelo. Os saluda Epafras, el cual... Disculpe que estoy mirando hasta qué versículo tengo que leer, hasta 14. Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito para con vosotros en oraciones, para que estéis firmes y perfectos y cumplidos en todo lo que Dios requiere. Porque le doy testimonio que tienen gran celo de vosotros, y por los que están en Odisea y los que en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Ahí vemos nosotros que Lucas no era de la circuncisión, ¿no? Él había escrito el Evangelio de Cristo como el Hijo del Hombre en el Evangelio de Lucas, ¿vio? En el Evangelio de Lucas, ¿no? Y él había escrito del Señor como el Hijo del Hombre para el hombre, para que el hombre lo conociera. Teófilo para todos los hombres. Entonces, cuán conveniente es que ahora escribiera a continuación la salvación para los judíos y gentiles que los Hechos registra. Entonces acá el libro de los Hechos registra que la salvación es tanto para los judíos como para los gentiles. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Este libro es llamado Los Hechos de los Apóstoles, el libro que estamos tratando nosotros ahora, ¿no? Así, a continuación, los hechos y las enseñanzas de Cristo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, los hechos y las enseñanzas de Cristo.
a los apóstoles, por supuesto. Y el mismo Espíritu Santo, quien llenó y guió a Jesús, ¿no? También llenó y guió a los apóstoles a través de su poder, ¿no? Cristo, Él continuó obrando y enseñando por medio de ellos, de los apóstoles. Usted va a notar también que este libro tiene un informal abrupto, ¿no? Fin. No va a terminar no como quisiéramos. Estamos haciendo una introducción, hermanos, ¿no? Sepa entender eso. Porque las obras y las palabras de Jesucristo jamás pueden ser escritas completamente con la pluma y con la tinta, ¿no? Las obras y los hechos de Cristo no pueden ser escritos con la tinta. Gloria al nombre del Señor. Las obras y las palabras de Cristo no se pueden escribir completamente con tinta. Entonces nosotros podemos leer ahí en Juan capítulo 21 para poder entender un poquito más eso. Juan capítulo 21, verso 25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada uno por sí, ni aún en el mundo pienso que caberían los libros que se habrían de escribir. Muchas cosas hizo el Señor. Más bien están escritas en tablas que son las del corazón de carne, ¿no? Eso en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3, ¿no? Capítulo 3 de 2 de Corintios, ahí está escrito. Por eso me maravillo yo también cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo. ¿Vio? El Espíritu Santo es el poder de Dios que actúa en nosotros y que nos hace capaces de predicar la palabra de Dios, con un conocimiento que viene del Espíritu. Entonces ahí capítulo 3, versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carnes del corazón. Porque los hechos de Cristo y la palabra de Cristo, imagínense, escrita en los corazones de todos los hermanos, ¿no? No alcanzarían los libros que hay en el mundo para escribir, ¿no?, los hechos de Cristo, porque Cristo obra en cada uno de nosotros, ¿no?, de diferentes formas, pero siempre con el mismo resultado, ¿no? Siempre con el mismo resultado. Pero, y entonces si tuviéramos que hablar de los hechos de Cristo, ¿no?, eso traspasa los 4 evangelios, los libros de los hechos y todo lo demás. Hay hechos de Cristo en las personas, ¿no?, que no están escritos en la Biblia, porque cada persona tiene una relación personal con el Señor, y el Señor obra en ellos. Entonces, fíjese, tampoco carece de hombres para llevar adelante su obra hoy. Por eso, ¿cómo obra Cristo? A través del hombre. Cristo opera a través de los hombres, especialmente de aquellos que están en el cuerpo de Cristo. Por eso hoy el instrumento que Dios usa para obrar es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Por eso tenemos que buscar la excelencia en la iglesia. ¿En qué lugar? En los baños, en los bancos. Tenemos que buscar la excelencia en el cortinado. Tenemos que buscar la excelencia en las macetas, en las plantas, en la decoración. No, tenemos que buscar la excelencia en la palabra. ¿Qué palabra es lo que se habla en la iglesia? ¿No? ¿Qué es lo que se enseña en la iglesia? ¿Cómo instruimos nosotros los pastores a los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Con qué mensaje? ¿Con qué evangelio le estamos introduciendo a ellos en la vida práctica, a los miembros del cuerpo de Cristo? Eso es lo que hay que ver, ¿vio?
muchas veces tenemos más cuidado con los púlpitos, con las plantas, con las cortinas, con los baños, con tantas cosas que eso no hacen a la vida práctica, ¿no? Que no hacen a la vida espiritual, perdón, a la vida espiritual. Nosotros tenemos que ser celosos o ser, digamos, cuidadosos en lo que se enseña. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la capacitación que le estamos dando a los hermanos por medio de la palabra? Tenemos que ver eso, tenemos que tener cuidado con esas cosas. Bueno, entonces, el libro de los Hechos tiene un gran apoyo entre los cuatro, digamos, entre los cuatro evangelios, ¿no? Los cuatro evangelios apoyan mucho al libro de los Hechos. Y esto no es solo histórico, sino que es también, ¿no?, profético y también es dispensacional. ¿Vio? Es profético y dispensacional. Entonces, nosotros debemos buscar todo lo que los libros, los aspectos de los libros, en orden a obtener el más grande provecho para nuestro estudio. Tenemos que ver por todos lados, estudiar cada libro. No podemos tomar ya... la iglesia está como está porque nunca se lee los libros completos. Siempre versículo de aquí, versículo allá, y a veces se saca de contexto lo que los versículos quieren decir porque no se toma el texto. Entonces se saca de contexto y entonces así se arma un desorden. Son enseñanzas esporádicas que no transforman la vida del creyente. ¿Vio? Y eso pasa. Entonces nosotros tenemos que tener siempre en cuenta en nuestra mente, ¿no?, cuando leamos algún libro de la Biblia, que estamos leyendo la mente de Dios. ¿Vio? Y la mente de Dios está en la intención, ¿no?, para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros con cada libro? Tenemos que dejar de leer versículos separados o acomodar versículos donde no van, donde no corresponden. Tenemos que empezar nosotros, la Iglesia Evangélica Pentecostal, tenemos que, y todos los que aman al Señor, por supuesto, tenemos que empezar a leer los libros de la Biblia, y especialmente las 14 epístolas del apóstol Pablo, más el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas. Tenemos que leer todo el libro. Tenemos que ser enseñados, tenemos que ser instruidos, ¿no?, en los libros de la Biblia, de la palabra de Dios dirigida a nosotros los gentiles, ¿no? Muchos hacen doctrina de versículos de aquí, de otro de allá, y así hacen doctrina, pero eso no es la manera de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es hacerlo por cada libro, ¿no?, empezando siempre por el apostolado y su mensaje. Bueno, estamos pisando sobre lo sobrenatural, por así decirlo, cuando nosotros queremos estudiar la palabra. Es algo sobrenatural lo que vamos a hablar nosotros. Y uno es asombrado en la anchura y en la profundidad y la altura que nosotros vamos a encontrar cuando estudiemos los libros de la Biblia, especialmente las 14 epístolas del apóstol Pablo y los 4 evangelios, pero más los 14 epístolas del apóstol Pablo. Entonces, acá en el libro de los Hechos hay dos grandes divisiones. Eso tenemos que saber. Está dividido el libro de los Hechos, porque así lo estableció el Espíritu Santo y así lo escribió Lucas después de haber investigado con precisión, con exactitud, porque él no se apresuró a escribir, sino que él investigó, ¿no?, con precisión, y después escribió, ¿no?, a Teófilo. Y le escribió a Teófilo para que Teófilo considerara la enseñanza que él tenía. Considera la enseñanza que tú tienes, Teófilo, por medio de lo que yo investigué, con precisión. Bueno, entonces fíjese, el apóstol Lucas presenta dos divisiones en el libro de los Hechos. Entonces, los primeros 12 capítulos
No, los primeros 12 capítulos. Escúcheme, ve. Escuche. Los primeros 12 capítulos, porque tenemos que atender bien. Los primeros 12 capítulos comprenden la primera parte. Y los otros capítulos restantes, ¿no? O los otros 16 capítulos, la segunda parte. Entonces tenemos casi 28 versículos, 28 capítulos en el libro de los Hechos. Pero los primeros 12 hablan de una cosa y también los otros 16 restantes hablan de otra cosa. Y eso es lo que tenemos que investigar. Eso lo tenemos que leer y profundizar con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Este mensaje es para aquellos, este estudio es para aquellos que aman al Señor, no, que temen a Dios, que quieren agradar a Dios en todo sentido, ¿no? Para ellos es, no para los incrédulos que están en las iglesias, no para aquellos que dicen ser y no son, sino para los cristianos verdaderos, para los que quieren aprender acerca de Jesús. Para ellos es este libro de los Hechos. Entonces, cada división se reúne alrededor de un personaje particular. La primera división, ¿no?, está alrededor del apóstol Pedro. Habla mucho sobre el apóstol Pedro, sobre el andar de Pedro, sobre el predicar de Pedro. Pedro es el primer personaje en los primeros 12 capítulos. No está mencionado el apóstol Pablo en los primeros 12 capítulos, solamente Pedro. A no ser que en el capítulo 9 del libro de los Hechos está mencionado la conversión de Pablo, pero no es el principal, el personaje principal en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, el apóstol Pablo, sino que es Pedro. Y en la segunda parte, que es desde el versículo 16 hasta el 28, ahí sí el personaje principal es el apóstol Pablo. Es el instrumento que Dios va a usar para bendecirnos a todo el mundo. En el caso de Pedro era para bendecir a Israel, a todo Israel, porque no todo Israel fue bendecido cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, sino que fue bendecido Jerusalén, ¿no? Y Judá fueron bendecidos, pero faltaban las 10 restantes tribus que vivían en Samaria, en esa zona. Por eso después los apóstoles fueron a predicar a Samaria el Evangelio del Reino, pero eso vamos a llegar a su tiempo. Entonces, los primeros 12 capítulos hablan del apóstol Pedro. El personaje principal es Pedro. Y el capítulo 16 hasta el capítulo 28 el personaje principal es el apóstol Pablo. Entonces la primera parte pertenece especialmente al reino de Dios. ¿Qué predicó Pedro? El reino de Dios. ¿Qué predicaron los apóstoles que caminaron con Jesús? El reino de Dios. 12 capítulos del libro de los Hechos. ¿Por qué no predicaron el Evangelio de la Gracia? Porque la gracia se le reveló a Pablo. Él fue el apóstol de la gracia. A él Dios lo levantó para predicar el Evangelio de la Gracia para los gentiles. Pero Pedro y los otros apóstoles predicaban el Evangelio del Reino. Eso tenemos que saber nosotros, dar a conocer esta realidad, esto que está en las Escrituras y que lo vamos a ver. Entonces fíjese, ellos predicaban el Evangelio del Reino, del cual Pedro fue el apóstol principal. El apóstol principal del reino fue el apóstol Pedro. ¿Vio? Él fue el instrumento de Dios para establecer el reino después de que Jesús fue ascendido a los cielos, porque todavía había tiempo para que el reino se estableciera, ¿no? Y eso lo vamos a ver con detenimiento. Estamos haciendo una introducción, hermano, del libro de los Hechos, escrito por el apóstol Lucas, que también escribió el libro de Lucas. Entonces, fíjese, hermanos amados,
La segunda parte pertenece a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Que es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando habla en Juan 15, que sobre la vid y los pámpanos, eso se está refiriendo a Israel. No se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a Israel. Bueno, eso vamos a ir de a poco. Entonces, la segunda parte pertenece a la iglesia o al cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, nosotros lo sabemos bien, la Escritura nos enseña, ¿no? Del cual Pablo fue el apóstol principal. Lo que estableció Pablo para la iglesia, eso se tiene que mantener. Los otros apóstoles del reino no pueden intervenir en lo que se estableció en el principio, porque ellos no conocían el Evangelio el Evangelio de la Gracia, los apóstoles del reino. Ellos lo recibieron por medio de Pablo, como lo vamos a ver también. Quiere decir que lo que enseñó Pedro fue el Evangelio del reino. Y después, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 28, es lo que enseñó el apóstol Pablo, que es el Evangelio de la Gracia o el Evangelio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pablo fue el principal. Si nosotros queremos establecer el reino, el Evangelio del reino en la Iglesia, tenemos que tomar como apóstol a Pedro. Ahora, pero si nosotros queremos establecer la Iglesia y el cuerpo de Cristo, tenemos que tomar como apóstol principal a Pablo y sus enseñanzas y la revelación que él tuvo. No podemos tomar a los dos, como vamos a ver. No se puede a los dos. Tiene que ser uno, o Pedro o Pablo. Ahora, fíjese, hermano, no podemos sobreestimar fácilmente el valor de ver esta distinción y guardarla si queremos entender el libro de los Hechos. No podemos subestimar. ¿No? Subestimar, es decir, no darle el valor a esta diferencia. ¿Qué diferencia, pastor? Que Pedro fue para un evangelio, es decir, para el evangelio del reino, y que Pablo fue para el evangelio de la gracia. Quiere decir que habían dos evangelios. Podía decirse que sí, en aquel tiempo, pero el evangelio del reino terminó y comenzó el evangelio de la gracia. El evangelio del reino, ¿hasta dónde llegó? Hasta cuando los apóstoles del reino murieron. Porque ahora no hay una iglesia judía que predique el evangelio del reino. No hay. No hay una iglesia judía que predique el evangelio del reino, que Cristo viene para reinar. Si ellos ni siquiera lo consideran a Jesús el Mesías, ni lo consideran a Jesús el Hijo de Dios, ni lo consideran a Jesús el Salvador, los judíos. No hay iglesia del reino que predique el reino de Dios. Entonces, el evangelio del reino terminó con los apóstoles del reino. Pero Dios estaba guardando y estaba preparando un hombre que iba a venir con un mensaje, no solamente para los judíos, sino para los gentiles también. Y ese se llama el Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿No? Porque no es lo mismo lo que enseñó Jesús que lo que enseñó el Señor Jesucristo resucitado. No es lo mismo. El Señor Jesucristo resucitado le enseñó al apóstol Pablo. Jesús le enseñó a los 12 apóstoles. Y le enseñó el reino porque él quería establecer el reino en su tiempo. Pero él fue despreciado. Él fue rechazado, fue crucificado, muerto, sepultado, el rey de los judíos. ¿No? Ellos lo despreciaron, lo rechazaron. ¿No? Y bueno, ¿y entonces qué hizo Dios? Entonces Dios trajo la gracia. Por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Eso dice el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Entonces, fíjese, la primera división del libro tiene como personaje principal a Pedro. ¿Amén?
Eso tenemos que, si no, léalo en la Biblia y lo vamos a demostrar. Entonces, del capítulo 1 hasta el capítulo 12, ¿no? Ahí habla del trato de Dios, ¿no? Con Israel durante esta edad. Y termina típicamente con la caída o el destronamiento del anticristo. Entiéndase lo que se dice. ¿Yo? Entonces, del versículo 1, del capítulo 1 al capítulo 12, ahí trata de los tratos de Dios con Israel durante esta edad. Y termina típicamente con la caída y destronamiento del anticristo. El libro de los Hechos no es simplemente biografía o historia o tipo, sino que también el libro de los Hechos tiene una riqueza profética en letras de fuego. Los primeros 12 capítulos cubren, ¿no?, un periodo de alrededor de 12 años después de que Cristo fue crucificado. 12 años, siendo el completo número del reino. Y esto es muy significativo. Pues nosotros tenemos que verlo como muy significativo. Mientras que Dios estaba, ¿no? Mientras que Dios estaba preparando suspender sus tratos con su anciano pueblo, con Israel, porque Dios estaba suspendiendo, no terminando. Suspendió el trato con Israel, ¿no? Estaba también preparando un introductor, un nuevo orden de cosas, la iglesia. ¿No? La iglesia. Entonces viene la segunda división. La segunda división habla del trabajo del apóstol Pablo y de sus colaboradores entre los gentiles. En la segunda división habla sobre la construcción de la iglesia o de las iglesias. Por eso Pablo escribió las cartas. Consideremos a los Hechos, al libro de los Hechos, un delineador, ¿no?, o un libro modelo. Aquí aprendemos que hacer, a través del libro de los Hechos aprendemos a hacer y cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? La iglesia no se guió por el plano. La iglesia no supo cómo hacer. Y hizo mal, porque no conocía la escritura, la iglesia. La iglesia hizo cualquier cosa, ¿no? Introdujo a aquellos que creían y recibían a Jesucristo como Señor y Salvador, los introdujo a una vida desordenada. Quiere decir que el desorden que tienen muchos hermanos hoy día, ¿no?, en la vida personal, es a causa de la mala enseñanza que hubo en las iglesias. Las iglesias no transformaban la vida de los hermanos, no enseñó la transformación de vida, el cambio de mente. No enseñó eso. No enseñó a decir con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Bueno, fue un desorden lo que la iglesia estableció. ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacerlo. Pero el libro de los Hechos nos enseña a hacer, y no solamente hacer, sino a hacerlo. Nosotros sabemos perfectamente cómo edificar la iglesia. Lo sabemos perfectamente. Dios nos enseñó por medio de su palabra. ¿Vio? Entonces, si guardamos la simplicidad, si observamos las operaciones religiosas trazadas en este maravilloso modelo, nos ahorraremos, ¿no?, de muchos fracasos y innecesarias angustias, ¿no? No adoptaremos la maquinaria religiosa de los hombres carnales, sino que vamos a continuar en la libertad gloriosa, ¿no?, de los hijos de Dios.
El poder sobrenatural que vamos a usar para edificar la iglesia crecerá entre nosotros, ¿no? Señales y maravillas, ¿no? Se van a ver. Nunca tendremos que clamar con vergüenza, oh, por el antiguo tiempo del poder. Oh, me acuerdo antes, ¿se acuerda cómo? No. La iglesia va a estar en una constante manifestación del poder de Dios. Ahí va a estar la iglesia viviendo, viendo prodigios, milagros, maravillas, vidas transformadas, la iglesia, pero con el evangelio verdadero, con el evangelio correcto. No, por eso se ha introducido en la iglesia un desorden a causa de la mala enseñanza, de la mala instrucción. Se lo llevó a los hermanos a cambiar de vida por medio del esfuerzo y no por medio de la fe. Se lo llevó a los hermanos a rendir su vida, no a través del sufrimiento y no a través del gozo. Muchas cosas se han enseñado mal. Y esto es lo que nosotros queremos hacer ver a la iglesia, para ayudar. Estamos para ayudar. No estamos para discutir ni para confrontar con nadie. Nosotros damos lo que el Señor nos dio a nosotros y lo que nos va dando cada día, para bendecir a los hermanos. Nosotros queremos que los hermanos sean bendecidos. ¿Por qué queremos eso? Porque Dios quiere eso. Dios quiere que su vida sea bendecida, hermano. Desde ya fue bendecida cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. El problema de la iglesia es la vida de transformación. Los hermanos no son transformados. Siguen viviendo con el viejo hombre, siguen viviendo con el hombre natural, siguen viviendo con la carne. Se hacen amigos del mundo y así muchas cosas. Pero cuando nosotros recibimos el evangelio verdadero, que es el evangelio de la gracia dado al apóstol Pablo, entonces vamos a ver vidas transformadas. Vamos a ver que los hermanos, en vez de verse pecadores, se van a ver justos, santos, ¿no? Y que van a manifestar a Cristo a través de su cuerpo humano. Eso vamos a ver, con el mensaje correcto, con el evangelio correcto, no con el evangelio de las obras, ¿no? Entonces, vamos a ver el perfil de la primera división del libro de los Hechos, el carácter, ¿no? La conducta que estos hermanos del reino tenían, ¿no? ¿Cuál era su mensaje? El evangelio del reino. Tenemos que saber cuál es el mensaje del evangelio del reino, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué sucedió? ¿No? Y lo tenemos que ver por la escritura. Nosotros teniendo este conocimiento vamos a tener un cambio de mente y vamos a tener una vida transformada. Entonces, lo primero que podemos ver nosotros son las apariciones y ascensión de Jesucristo, en el capítulo 1. Después vemos la exaltación de Jesús, ¿no? Aún el despreciado hombre de Nazaret exhibida en el poder cuando fue vertido el Espíritu Santo, es en el capítulo 2. Después vamos a ver la glorificación de Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Jesús de Nazaret por la sanidad del hombre inválido, ¿no? Ahí en el hombre inválido nosotros vamos a ver la glorificación de Jesús, tipo de la restauración de Israel en el fin, cuando Israel sea restaurado, porque Israel es como un hombre inválido hoy día. Después vamos a ver la entronización de Jesús como príncipe prometido, notificado por su juicio a Ananías y a Zafira, y por las muchas señales especiales y maravillosas obras a través de los apóstoles. Es en el capítulo 5. Entonces, después vamos a ver a Jesús como príncipe y salvador rechazados por los oficiales religiosos, desde el capítulo 5 al versículo 17 al versículo 42. Después vamos a ver a Jesús como el justo, el Hijo del Hombre, rechazado por las sectas y el pueblo y los ancianos, en el capítulo 6 y capítulo 7.
Después vamos a ver a Jesús proclamado en Samaria y al eunuco por Felipe, tipo de su existencia proclamada a Israel y a los gentiles en el principio de la próxima edad, en el capítulo 8, eso lo vamos a ver en el capítulo 8. Jesús proclamado a los gentiles en la casa de Cornelio, vamos a ver eso también. Esa es la primera parte del libro, el capítulo 10 y capítulo 11. Y después vamos a ver a Jesús como el rey rechazado por Herodes, un tipo del anticristo, en el capítulo 12. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que vamos a tratar. Vamos a estudiar con profundidad y con responsabilidad. Y también dependiendo del Espíritu de Dios, dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Este libro, del libro de los Hechos, es un libro de mucha bendición para aquellos que aman a Jesús, aquellos que lo desean con su corazón, aquellos que quieren servir al Señor realmente, no por medio de la palabra, porque se sirve al Señor por muchas cosas, pero por medio de la palabra, por medio de la predicación, es necesario que escuchen esta predicación, esta enseñanza. Tiene que estar todos los días lunes, los días miércoles, y los días miércoles y los días viernes a las 9 de la mañana para escuchar el desarrollo de este libro. Porque ahí voy a estar ahí desarrollando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y pido al Señor que abra los ojos de su entendimiento para que usted pueda comprender, ¿no?, las palabras que usted va a escuchar. Que Él le dé entendimiento, que le dé luz, que lo vaya transformando en su manera de pensar y de sentir. Entonces, fíjese lo importante, acuérdese, la primera sección del libro de los Hechos, que comienza del capítulo 1 al capítulo 12, el actor principal es el apóstol Pedro y los 12 apóstoles, ¿no? Fíjese que en el Evangelio del Reino se derramó el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque eso ocurrió en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí Dios derramó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos eran hijos de Dios. Los hijos del reino son hijos de Dios, pero que creen en Jesús. Porque el pueblo de Israel también era hijo de Dios, pero no creían en Jesús. Hasta hoy los judíos son hijos de Dios por elección, pero no son hijos de Dios por la fe, porque ellos no creen en Jesucristo. Pero ese es otro tema que algún día vamos a hablar. Por eso, hermano, le aliento para que usted pueda estar escuchando esta palabra, ¿no? Este evangelio del libro de los Hechos. Asista a todas las reuniones, a todas las prédicas. Yo igual lo subo después a YouTube y está en mi canal. Las predicaciones van a estar en mi canal de YouTube. El canal se llama Pastor Ramón Encina, ¿no? La última trompeta. Usted ahí puede escuchar la predicación. Mientras que usted trabaja, mientras que usted está haciendo alguna actividad, pone la predicación y el Señor le va a ir llevando y le va a ir dando entendimiento. Oren por nosotros, porque no buscamos gloria, no buscamos fama. Buscamos que la palabra de Dios pueda transformar la realidad de la iglesia que ama al Señor, de la iglesia que da su vida por Cristo, de la iglesia que realmente tiene temor de Dios, un temor reverente, ¿no? De esa iglesia. Queremos edificar una iglesia que es la iglesia de la gracia, ¿no? Para que Cristo venga a buscar a su esposa, ¿no? Para que Él pueda venir y cuando suene la trompeta, todos los que estamos esperándole podamos ir con Él en el aire para estar siempre con el Señor, especialmente en las bodas del Cordero. Le doy gracias al Señor, hermano. Le pido a ustedes que oren por nosotros. Oren por mí, oren por los hermanos que son mis colaboradores, que ellos puedan también ser usados por el Espíritu Santo para poder predicar este Evangelio de la gracia. No queremos serle de bendición. La gracia es un mensaje de bendición, son las buenas nuevas de salvación y de perfeccionamiento para nosotros los hijos de Dios. Oren por el pastor Nicolás Blanco, oren por el pastor Jorge Amarra, oren por el pastor Juan Tiquibuco, por el pastor Néstor Valé. Y hay tantos pastores que tenemos que orar para que ellos puedan abrir los ojos del entendimiento, que Dios les dé eso,
Que Dios pueda hacer que ustedes puedan compartir esta prédica en sus celulares con aquellas personas que están inscriptas, ¿vio? Que están suscritas a sus celulares, ¿no? A sus contactos, como le dicen. Que se puedan suscribir al canal, que le den el like, ¿no? Acompáñenos. Si usted realmente quiere saber de Dios, si no puede escucharlo en forma directa, lo escucha después por medio del canal. Esta prédica, ¿no? Pero yo soy un hombre que no tiene carisma, no soy carismático, lo reconozco, pero tengo la verdad, ¿no? Y esa me la dio el Señor sin yo merecerlo en ningún sentido, ¿no? Amo al Señor como lo amo a usted, ¿no? Quiero a Jesús como usted lo quiere. Yo consagré mi vida al Señor ya hace muchísimos años, ¿no? Y el Señor me tuvo por fiel, ¿no? Aunque yo no me veo así, pero el Señor me tuvo así, me ve así y me da a conocer esta palabra. Y yo quiero compartirlo con la iglesia. Vamos a orar juntos, ¿qué le parece? Saluda al hermano Jorge Capdevila, el Señor bendiga, hermano. A la hermana Ubaldina Vargas, el Señor le bendiga. Y bueno, al pastor Nicolás Blanco y a la iglesia que está en Isidro Casanova, el Señor bendiga grandemente. Gloria en nombre del Señor. A la hermana también Estela Blanco, que es la mamá del pastor Nicolás Blanco, el Señor bendiga. A la hermana Andrea Soler y a todos los hermanos que van a escuchar. Suscríbanse y compartan. Lo más importante es compartir la palabra para que la palabra corra y haga la obra que tenga que hacer. Padre, te doy gracias por haberme permitido estar presente, Señor, ahora, en esta hora, predicando tu palabra. Señor, ayúdame, Señor, a que tu gracia, Señor, y tu Espíritu Santo operen, Señor, a través de tu palabra en aquellos hermanos que te aman, en aquellos hermanos que te son fieles, en aquellos hermanos que realmente quieren conocer de ti. Padre, te pido por los enfermos, obra sanidad por medio de tu palabra. Señor, confirma tu palabra con prodigios, milagros y diversas maravillas. Confirma tu palabra, Señor. Opera milagro por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para el beneficio de tu Evangelio y para el beneficio de aquellos que creen. Padre, te doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor le bendiga grandemente, amados. Nos estamos viendo más tarde.